Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar acompañándolos con el doctor Arenas. El doctor Arenas es un amigo de nosotros, hemos participado en un par de sesiones, es ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina materno-fetal y coordinador académico de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Clínica de Colombia. Además, el doctor Arenas es coordinador del diplomado de ultrasonido obstétrico Health Training ONG Limitada JNC y es miembro de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal. Jaime, un gusto verte. Bienvenido acá a Perú. Gracias por acompañarnos. Da tu micrófono apagado. Ya, buenas tardes. Primero que todo quiero mirar cómo está el sonido. Por favor, me confirman. ¿Sonido cómo anda? Muy bien, se te escucha claro y fuerte. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi doctor Jess. Muy amable por la invitación. Gracias a Minray Perú que nos invitó a dar esta sesión. Vamos a hablar de un tema que es bien interesante para todos los que hacemos ultrasonido y diagnóstico prenatal. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Si estoy muy despeinado, parece que estamos en pandemia, entonces estaba en salas de parto, por eso salgo así. Muy bien. En este momento empecé a compartir mi pantalla. Miremos a ver. Perfecto, ya estamos viendo. Perfecto, ya están viendo ustedes la pantalla. Voy a ponerla en full screen. Ya está grabando para quedar en full screen para que podamos empezar. Muy bien, estamos... Se está subiendo la pantalla para que no... Estimado doctor, ya la tenemos en vivo, su pantalla. Ya, perfecto. Ya apareció la pantalla, ya estamos todos listos. Muy bien, entonces, en el contexto de esta Jornada Internacional de Obstetricia y Ginecología, gracias al doctor Deis por esa presentación, gracias a Minray Perú por la invitación para hablarles de neurología fetal y actualización y fundamentos en el diagnóstico prenatal de la neurología fetal. Nosotros, siempre que nos enfrentamos al cerebro fetal, entramos en pánico porque no sabemos qué es lo que vamos a ver y a qué nos vamos a enfrentar. La idea de la charla de hoy es que veamos de manera amigable el sistema nervioso central y así poder mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. En esta diapositiva de introducción les traigo los 3 cortes que nosotros debemos hacer siempre. No es de vez en cuando, es siempre que nos enfrentamos a un feto para hacerle el corte transventricular, obviamente donde vamos a ver el ventrículo, el transtalámico para hacer la biometría y el transcerebelar, que como su nombre lo dice es el cerebro. Y si nosotros logramos hacer estos cortes, pues vamos a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Cuando nos enfrentamos a ecografía del sistema nervioso central, pues lo primero que tenemos es volver a anatomía del cerebro, en donde la anatomía del cerebro nos genera una angustia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprendernos los de los hemisferios, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, y siempre cuando hacemos por ecografía nos preguntamos, ¿y cómo hacemos para ver todo eso por ecografía? Es en los cortes axiales y en los cortes sagitales. Cuando nosotros nos enfrentamos a los cortes anatómicos, esos son los que tenemos que tener en la cabeza para entender los cortes que hacemos por ultrasonido. Y este corte tan bonito de un corte sagital del sistema nervioso central, donde estamos viendo el cuerpo calloso, el vértex del cerebelo, el tronco, la protuberancia, pues nosotros estamos tranquilos de que podemos evaluar sistema nervioso central. Y esas mismas imágenes las podemos extrapolar nosotros a la ecografía. Aquí tenemos un corte axial de
transventricular del sistema nervioso central, en donde estamos viendo cabos del septum pellucidum, ventrículos laterales en un corte por ecografía, y si nosotros vamos a la pieza quirúrgica, estamos viendo las mismas imágenes. Entonces, a partir de los hallazgos normales es que nosotros vamos a diagnosticar anormalidades. Si se dan cuenta, vemos la cisura interhemisférica en el corte por ecografía, en el corte patológico, vemos los cuernos frontales, vemos los cuernos posteriores, o sea, sí podemos ver las estructuras y podemos ver el tercer ventrículo. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en la cabeza para poder hacer el diagnóstico. Cuando hacemos el corte sagital, si ustedes se dan cuenta, lo mismo que estamos viendo en la pieza quirúrgica, estamos viendo por ultrasonido. Esto es en una neurosonografía transvaginal. Se ve el cuerpo calloso, el cabo del septum pellucidum, el vérnix del cerebelo, el cuarto ventrículo por ultrasonía, y es exactamente lo mismo cuando vemos la pieza quirúrgica. Cabo del septum pellucidum, vérnix del cerebelo, cuarto ventrículo. Por lo tanto, sí podemos obtener unas imágenes muy buenas para poder lograr hacer diagnóstico prenatal. Lo más importante de el diagnóstico prenatal en la ecografía morfológica de la semana 20 a 24 es que nosotros podamos tener una lista de chequeo de lo que tenemos que buscar para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, nuestra lista de chequeo aquí en la unidad de medicina materno-fetal es siempre confirmar que el feto esté vivo. Vamos a buscar la presentación y vamos a mirar la variedad de posición. ¿Para qué? Pues para saber qué es derecho, qué es izquierdo, qué es anterior y qué es superior e inferior. Vamos a hacer siempre tres planos, como son el transventricular, el transtalámico y el transcerebeloso, y todos esos planos son de corte axial. Y esa es la forma como exploramos el sistema nervioso central. Y a partir de las estructuras normales de referencia, pues empezamos a hacer diagnósticos. Entonces, en la foto superior estamos viendo un corte transventricular, en la foto del centro un transtalámico y en la foto inferior estamos viendo un transcerebelar. Por lo tanto, esos cortes siempre debemos buscarlos de manera rutinaria y siempre, ahora no es opcional, siempre debemos medir el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, el diámetro occipitofrontal, el ventrículo lateral o atrio, el diámetro transverso del cerebelo y la cisterna magna. Si nosotros empezamos a acostumbrarnos a medir todas estas estructuras, vamos a empezar a diagnosticar más alteraciones. En esta imagen les traigo un video común y corriente de lo que nosotros hacemos en nuestra ecografía 2024. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros vemos en el video tradicional es un corte axial. Lo primero que tenemos es que magnificar nuestra estructura que ocupe el 75% de la pantalla, donde veamos toda la calota, no solamente una porción, sino toda la calota. Y cuando ya estamos con esa imagen, nosotros barremos de arriba a abajo, que simplemente son movimientos de angulación muy leve, y si se dan cuenta, estamos barriendo por todas las imágenes que necesitamos. Estamos viendo los diferentes cortes. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros nos empezamos a acostumbrar a hacer cortes tradicionales transventricular, transtalámico y transcerebeloso, tenemos que acostumbrarnos a extrapolarlo a las estructuras que nosotros debemos ver en el feto. Y en esta imagen les traigo estructuras de anatomía patológica en el corte transventricular, que se extrapola a la imagen por ultrasonido, en el transtalámico, que se extrapola a la imagen por ultrasonido, y el transcerebeloso, que se extrapola a la imagen por ultrasonido. O sea que es lo mismo que nosotros podemos ver.
Y esta es la lista de chequeo de lo que debemos buscar para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Vamos a buscar o ver la forma de la cabeza. Siempre tenemos que buscar la línea media o la hoz del cerebro. Tenemos que hacer biometría básica, como les enseñé: diámetro biparietal, circunferencia cefálica, diámetro occipito frontal, el índice cefálico para nuestras variantes anatómicas, el diámetro transverso del cerebelo para la hipoplasia del cerebelo, el ventrículo, la cisterna mama. Debemos empezar a acostumbrarnos siempre a ver la cisura de Silvio, porque eso nos va a hablar de el desarrollo adecuado del cerebro, o sea, el grado de maduración cerebral. Vamos a hablar de un término que se llama el complejo anterior y el complejo posterior y las estructuras normales. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a la nomenclatura normal, pues vamos a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. ¿Para qué hacemos esta evaluación? Porque nosotros siempre tenemos que tener en la cabeza qué podemos diagnosticar y en cuándo lo vamos a diagnosticar. En primer trimestre, nosotros podemos diagnosticar las anomalías de la inducción dorsal, o sea, acránea, exencefalia, encefalia, los cefaloceles, iniencefalia, raquisquisis, sospechar espina bífida y los teratomas sacrococcígeos. Inducción dorsal. En la ecografía morfológica de la semana 20 a 24, vamos a buscar las anomalías de la inducción ventral, como son holoprosencefalias, agenesia del cuerpo calloso, agenesia parcial del cuerpo calloso, displasias septo-ópticas y agenesias del caudal del septum pellucidum como una variante anatómica normal. Y esto lo hacemos 20 a 24. Y lo más difícil, y lamentablemente sigue siendo un reto muy importante, son las malformaciones del desarrollo cortical, que nos hablan de malformaciones secundarias a la proliferación, a la migración o la especialización. Y esas van a ser de diagnóstico tardío, sobre todo después de la semana 28. Entonces, dependiendo del momento cuando nosotros hagamos la ecografía, podemos empezar a sospechar y a diagnosticar malformaciones. Obviamente, tenemos que tener guías para saber qué es lo que tenemos que hacer, y todo basado en la evidencia. Y ya sabemos que el Journal Blanco, que es nuestra guía de la Sociedad Internacional de Ultrasonido Obstétrico, sacó una guía para el diagnóstico de la evaluación del sistema nervioso central en el examen básico y en la neurosonografía. Esto fue en el 2007, en donde nos reforzaba la importancia de los 3 cortes axiales y de la valoración del atrio. Y con eso íbamos a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. En el 2020, la sociedad volvió a actualizar sus guías y nos vuelven a hacer énfasis en que los 3 cortes axiales son como nosotros debemos mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Y aquí la están viendo, en donde lo que nos sacan de novedoso es que los diagnósticos de primer trimestre, o sea, en la ecografía 11-14, los diagnósticos de segundo trimestre, o sea, 20-24, y de tercer trimestre, tenemos que basarnos en las imágenes. Y aquí les tengo una mala noticia, es que el sistema nervioso central cambia en cada trimestre. Por eso tenemos que conocer las imágenes normales de cada trimestre para empezar a sospechar las imágenes anormales. En la semana 12, nosotros vamos a tener el famoso signo de la mariposa, vamos a ver los tálamos, vamos a ver un cuarto ventrículo muy marcadamente grande y vamos a ver unos tálamos muy grandes. Entonces hay que acostumbrarse a ver esas imágenes para sospechar problemas. Pero como les dije en la diapositiva anterior, lo más frecuente son problemas del cráneo. Y como se dan cuenta, ver el cráneo es muy fácil en el primer trimestre.
acránea no se nos puede pasar. En segunda mitad del embarazo sí vamos a hacer los cortes tradicionales como los acabamos de ver y les voy a explicar para qué y por qué. En tercer trimestre ya es más difícil obtener las imágenes, pero hay que tenerlas siempre en la cabeza por aquello de los trastornos de la migración neuronal. Muy bien. En nuestra exploración del sistema nervioso central, ya vimos que tenemos que hacer cortes axiales del cráneo, en donde vamos a ver nuestra calota, vamos a ver los complejos anterior y posterior, el cerebelo y el ventrículo. Y no olvidar que siempre debemos complementar con la columna. La columna la vamos a ver en los cortes sagitales, en los cortes coronales y en los cortes axiales. Y eso es una evaluación completa del sistema nervioso central. El plano más importante para la biometría es el plano transtalámico. El plano transtalámico nos va a mostrar la forma del cráneo y nos va a dejar hacer la biometría básica. Esto es lo que estamos viendo nosotros. El aumento de la imagen en un 75% de la pantalla. Vemos el contorno completo de la calota, vemos la hoz del cerebro, vemos los tálamos, por eso se llama el plano transtalámico. Y aquí debemos buscar el complejo anterior, los tálamos, que es lo más importante, el surco cingulado, y con eso nosotros hemos hecho la evaluación anatómica para saber que estamos en el plano correcto. Y ahí, obviamente, pues nosotros vamos a hacer la biometría básica. Diámetro biparietal, circunferencia cefálica, diámetro occipito frontal. Y el equipo, pues nos extrapola las medidas a la edad gestacional y ya sabemos si hay un crecimiento adecuado o estamos frente a un problema de una microcránea o de una macrocránea. Y no olvidarse que siempre el diámetro biparietal, el diámetro occipito frontal, nos va a arrojar una variable que se llama el índice cefálico. El índice cefálico nos va a hablar de nuestra forma del cráneo. Las variantes más frecuentes, dolicocefalia y braquicefalia. Cuando nos enfrentamos a las alteraciones de la forma del cráneo, lo más frecuente que vamos a ver, como están viendo en el video, es una forma de prominencia frontal. Y esa prominencia frontal, como lo están viendo, es el famoso signo del limón. El signo del limón es un marcador muy sensible de espina bífida abierta. Desde el 2000 ya el profesor Nicolaides nos enseñó que el signo del limón y el signo de la banana eran signos ecográficos del sistema nervioso central muy asociados a espina bífida. Por lo tanto, ver el cráneo y la forma del cráneo es muy importante para el diagnóstico temprano. Vamos a ver el signo del limón, la dolicocefalia como variante anatómica más frecuente, el cráneo huesa, donde tenemos un achatamiento del hueso occipital, la craniosinostosis, que nos va a mostrar un cráneo en trébol, el cráneo en trébol asociado a las displasias óseas. Entonces, la forma del cráneo es como podemos empezar a sospechar problemas de desarrollo. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde podemos ver nosotros el tercer ventrículo? Como parte del estudio. El tercer ventrículo lo vamos a ver en el plano transtalámico, siempre por encima de los tálamos. Y aquí en la imagen que les traigo del tercer ventrículo, lo estamos viendo, el tercer ventrículo con los equipos de alta resolución que son los actuales, debe medir máximo 3 milímetros. Cuando mide más de 3 milímetros,
ya sabemos que estamos hablando de una ventriculomegalia triventricular. El siguiente plano, muy importante para el diagnóstico prenatal, es nuestro plano transventricular, en donde, como su nombre lo indica, lo que vamos a ver es el ventrículo posterior del sistema ventricular. Entonces, en esta imagen estamos viendo un corte transventricular donde debemos ver el cuerno anterior, el cuerno posterior, que está señalado por las flechas, el caum del septum pellucidum, que está señalado por la estrella, el globus del plejo coroideo, y lo más importante, donde aparece la imagen del sol, es la cisura parieto-occipital. Y esa es la imagen que nosotros debemos buscar para saber que la referencia anatómica es adecuada para medir el atrio. Y el atrio lo vamos a medir de adentro a adentro, o sea, in to in. Es importante entender que por qué debemos medir el atrio. El atrio lo debemos medir porque es el sitio donde cualquier alteración del fluido del líquido cefalorraquídeo se altera. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plejos coroideos de los ventrículos laterales, drena por el agujero de Monro al tercer ventrículo y por el acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo. La fuerza de presión de los cuernos anteriores, posteriores y laterales se van a manifestar más en el ventrículo lateral o atrio. Por eso es que hay que medirlo, porque va a ser un marcador más temprano de que algo está pasando con el fluido del líquido cefalorraquídeo. Y esta es la imagen que nosotros debemos obtener y es la forma como debemos medir el ventrículo lateral, donde veamos caum del septum pellucidum, veamos el repliegue parieto-occipital, veamos todo el ventrículo y lo medimos in to in, de adentro a adentro. Y la referencia anatómica es el repliegue parieto-occipital. Y hay que ponernos todos de acuerdo. El ventrículo lateral normal debe medir entre 3 y 9 milímetros, entre 3 y 9 milímetros. Una ventriculomegalia leve es entre 10 y 14.9 milímetros. Tenemos una ventriculomegalia borderline, que es entre 10 y 12 milímetros. Una ventriculomegalia severa, que es la mayor a 15 milímetros. Y con esto nosotros empezamos a hacer el diagnóstico. Y hay otra terminología que tenemos que saber, que es la ventriculomegalia asimétrica, cuando hay una diferencia mayor a 2 milímetros, o sea, 3 entre un ventrículo y el otro, y una ventriculomegalia progresiva, cuando entre una observación y otra, que debe ser con más de 3 semanas de diferencia, progresa más de 3 milímetros. A eso le vamos a llamar ventriculomegalia progresiva. ¿Por qué? Porque la ventriculomegalia es como cuando nosotros nos da fiebre, por algo, y tenemos que buscar por qué será. Este es un flujograma que les traigo yo para que empecemos a pensar en las malformaciones. Siempre que veamos ventriculomegalia, pensemos mal. Y si pensamos mal, lo primero que vamos a pensar es que es malformativo. Si es malformativa, debe ser que hay algo de las estructuras infratentoriales. Si sí, tenemos que pensar que el problema es de fosa posterior. Entonces vamos a tener una anomalía de Arnold-Chiari por un defecto del tubo neural abierto y se obliteró, y al obliterarse la cisterna magna nos va a producir la ventriculomegalia, o tenemos un quiste de fosa posterior como un Dandy Walker. Entonces, es importante pensar así. Si no tiene compromiso de fosa posterior,
tenemos que mirar si es un problema adquirido. Puede ser una hemorragia intraventricular, puede ser una infección, toxoplasmosis o citomegalovirus, puede ser un tumor, y eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos con una ventriculomegalia sin compromiso de fosa posterior con alteración de tipo adquirida. Si no hay ninguna otra alteración y encontramos un cuerpo calloso y un cabo del septum pellucidum normal, tenemos que pensar en defectos del desarrollo cortical, por lo tanto, lisencefalia. Y si no hay sinoventriculomegalia, pero tenemos un cabo del septum pellucidum no evaluable, tenemos que pensar en holoprosencefalia, en agenesia del cuerpo calloso, en displasias septoópticas o en agenesias del cabo del septum pellucidum. Entonces, si se dan cuenta, nosotros viendo estructuras empezamos a pensar qué es lo que está pasando. También tenemos flujogramas para ventriculomegalias en donde no encontramos nada, siempre seguir siendo mal pensados y cada vez que veamos a la paciente busquemos una asociación o si está progresando, quiere decir que se nos pasó algo en el diagnóstico inicial. El complejo anterior es uno de los más importantes cuando nosotros estamos frente a malformaciones del sistema nervioso central, tipo alteraciones de la inducción ventral. Entonces hay que acostumbrarse a ver el cabo del septum pellucidum. Es una estructura que no nos puede faltar cuando nosotros estamos mirando nuestro feto. El complejo anterior se refiere a que veamos cabo, los cuernos frontales, la cisura interhemisférica. Ese es el complejo anterior. Este es el esquema por ultrasonido. Esta es la pieza anatómica y se ve exactamente lo mismo que por ultrasonido. Y los gráficos para que nosotros pensemos que algo está pasando. Y hay que tener en cuenta que el cabo pueden tener unas variantes anatómicas que son normales, que es una prolongación posterior, que se llama el cabo del septum vergae, y si esa prolongación se va hacia abajo, se llama el cabo del velum interpositum. Variantes anatómicas completamente normales. Y este es otro algoritmo que les traigo para que rápidamente nos habituemos a que nosotros sí podemos pensar qué es lo que está pasando. Si vemos el cabo del septum pellucidum, es muy tranquilizador. Pero si no vemos el cabo del septum pellucidum, tenemos que pensar, si los cuernos están fusionados, es un defecto de línea media tipo holoprosencefalia. Si los cuernos están separados, tenemos que pensar en la agenesia del cuerpo calloso, o a veces no vemos el cabo porque hay una ventriculomegalia muy severa. Los diagnósticos diferenciales es cuando vemos imágenes como cuernos de vaca o cuernos de toro, como es la displasia septoóptica. Muy bien, sigamos avanzando. En donde lo que nosotros tenemos que seguir pensando es en qué hacemos para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. El complejo posterior también se encuentra en la literatura, que es mirar el repliegue parieto-occipital. El repliegue parieto-occipital se limita a las astas posteriores, en donde nos hablan del grado de maduración del sistema nervioso central. Entonces, también siempre hay que buscar ese triángulo invertido de la fosa posterior. Y viendo el cuarto ventrículo, también podemos empezar a sospechar alteraciones del desarrollo del tronco o de la protuberancia. El cuarto ventrículo siempre debe ser más ancho que largo. Entonces, como se dan cuenta, hay muchos tips de la anatomía normal para sospechar patologías. Este es el plano transcerebelar, en donde nosotros, pues obviamente, pues, como su nombre lo indica, vamos a buscar el cerebelo, y en el cerebelo, pues vamos a mirar el diámetro transverso del cerebelo, vamos a mirar la fosa posterior. ¿Cuáles son las referencias anatómicas?
cavum del septum pellucidum, los tálamos, ver los hemisferios del cerebelo, ver el vermis del cerebelo y ver la cisterna magna. Y también tenemos números de referencia para esto, para saber si está alterada o no. Y si lo medimos, mejoramos nuestro rendimiento diagnóstico. Y esta es la imagen que siempre debemos obtener para que nosotros estemos tranquilos de que estamos haciendo una muy buena evaluación del plano transcerebelar. En el cerebelo, pues también nosotros debemos sospechar patología y esas patologías pues nos van a orientar al diagnóstico. Entonces, si en el plano transcerebelar lo encontramos anormal, pues debemos pensar, si la cisterna magna está grande, el problema es o un Dandy Walker, o una bolsa de Blake, o un quiste aracnoideo. Si la cisterna magna está uniterada con el signo del limón y el signo de la banana, eso es una espina bífida abierta hasta que se demuestre lo contrario. Y algo a lo que debemos temer siempre, cuando el cerebelo en el diámetro transverso con las tablas de giro nos da hipoplasia del cerebelo, que es cuando está por debajo del percentil 3 para la edad gestacional, tenemos que pensar en patología muy severa de pronóstico malo, como es el Joubert o la romboencefalosinapsis, pero siempre que ustedes vean un cerebelo pequeño, deben pensar que es de mal pronóstico para ese feto. Muy bien, sigamos avanzando en el estudio de lo que podemos ver normalmente nosotros en el sistema nervioso central. Actualmente hay una tendencia y nos dice, siempre que ustedes vean los cortes axiales del cerebro, busquen la cisura de Silvio, porque la cisura de Silvio les va a enseñar cómo está la opercularización del cerebro. Y la opercularización del cerebro les va a hablar de la maduración del cerebro. Entonces, esas imágenes siempre toca tratar de obtenerlas para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Y miren cómo la cisura de Silvio va cambiando su forma. Al principio es como una tienda, después es un rectángulo, después ese rectángulo se va cerrando y a medida que va avanzando la edad se tiene que seguir cerrando. Entonces, por la forma de la cisura, nosotros también podemos saber qué edad gestacional de desarrollo tiene ese cerebro. Entonces, se recomienda que aprendamos a ver la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital siempre. Y aquí les traigo el artículo que apareció en el Journal Blanco que apoya lo que acabamos de decir. Muy bien, teniendo en cuenta que la cisura de Silvio y los diferentes planos nos mejoran el rendimiento diagnóstico, ustedes me pueden decir, pero ¿y a qué horas hacemos todas esas medidas? No, hay que acostumbrarse a hacer las medidas clínicamente. Pero hay algunos aparatos o algunas máquinas como el Minray que nos ha traído una herramienta, porque es una herramienta para mejorar el rendimiento, que se llama el Smart Planes. Es una inteligencia artificial aplicada a los cortes que nosotros hacemos. Esto no quiere decir que usted ponga el equipo Speech Smart Plane y sale todo. No, tiene que buscar su plano de interés, que es un corte axial del sistema nervioso central, en donde las referencias son los tálamos. Algunos dicen que la mejor referencia es el corte transcerebeloso, otros dicen que es el transventricular, y el flujo o el aparato nos va a dar un flujo de trabajo en donde automáticamente nos saca las medidas que nosotros estamos interesados en ver, partiendo de una imagen bien adquirida. Entonces aquí tenemos nuestro plano axial transcerebeloso, el plano transtalámico y el plano transventricular. Y nos disminuye el tiempo de adquisición de la imagen, pero tenemos que partir de una buena adquisición. Y aparte de eso, nos hace una reconstrucción multiplanar del plano sagital medio para ver el cuerpo calloso. Por lo tanto, nos facilita el trabajo. Entonces, a partir de una imagen normal, adquirida, nosotros tenemos que hacerla. Esta es una imagen transtalámica en donde estamos viendo el cavum del septum pellucidum.
A partir de esa imagen, adquirimos la imagen y al adquirir la imagen, la herramienta nos va a proporcionar los diferentes cortes. ¿Y cuáles son esos cortes? Los que acabamos de ver en la teoría. Nos va a sacar el transtalámico, el transcerebeloso y el transventricular. Y al sacar esos tres cortes con otra herramienta que es la medición automática, pues nos va a hacer una medición automática de todos los planos que acabamos de adquirir. Esto es lo que se llama inteligencia artificial aplicada a nuestra práctica diaria. Entonces, después de adquirir la imagen, nos pone una imagen en 4 sectores en donde tenemos el plano transcerebeloso, transtalámico y transventricular. Y con otra tecla, que es otra herramienta, pues el aparato nos hace automáticamente las medidas. Y aquí estamos viendo cómo, a partir del plano de adquisición, nosotros hicimos nuestras medidas para obtenerlas. Aquí está el diámetro transverso del cerebelo, la cisterna magna, el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, el atrium, y nos muestra el cuerpo calloso y lo deja medir. Y obviamente, nosotros podemos reacomodar los calipers en la medida si no estamos contentos con la medida automática. Como les digo, esto nos facilita la medida, pero no debemos dejar de hacer nuestra evaluación porque nosotros somos los que estamos haciendo la ecografía. Y también podemos poner labels de cada estructura que estamos viendo. Esto es lo que se llama la inteligencia artificial aplicada a nuestra práctica diaria y en este equipo se llama Smart Planes. Y como les digo, lo extra es que nos hace una reconstrucción del cuerpo calloso, que es una estructura no tan fácil de evaluar cuando nosotros estamos viendo los planos axiales. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y ya para terminar, estos son los tips para llevar a la casa para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico de las anomalías de la inducción dorsal? Un buen plano transtalámico en donde veamos la calota. Aquí no se nos puede pasar una acrania. Tenemos que mirar siempre esto. ¿Para qué? Anomalías de inducción dorsal, acrania, cefaloceles, espina bífida. Para las anomalías de la inducción ventral, siempre debemos ver nosotros nuestro complejo anterior, como son el caudal del septum pellucidum, los cuernos anteriores. Con eso nosotros vamos a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico de holoprosencefalias, agenesia del cuerpo calloso, agenesia parcial del cuerpo calloso, las displasias septo-ópticas y las agenesias del caudal del septum pellucidum. Siempre para las malformaciones del desarrollo cortical, que son de las más difíciles, aprender a mirar nuestra cisura de cilio y nuestra cisura interhemisférica, en donde antes de las 22 semanas vamos a tener una cisura en forma de tienda, entre las 20 y las 24 en forma de cuadrado, y después de las 24 se empieza a opercularizar, o sea, a cerrar sobre sí misma, hasta que se cierra completamente en los embarazos atérmicos. Eso es la opercularización del cerebro. Aquí estamos viendo nuestra cisura de cilio. Y definitivamente para las anomalías de la fosa posterior, como son la malformación de Dandy-Walker, el quiste de Blake, el quiste aracnoideo, la cisterna magna, megacisterna magna y la hipoplasia del cerebelo, nuestro plano transcerebeloso es el que nos va a orientar al diagnóstico, complementado con nuestros planos sagitales. Muy bien, y cumpliendo estrictamente con nuestro tiempo asignado y dándole chance para un par de minutos de preguntas, yo creo que esto es lo que les quería decir en nuestra evaluación de actualización y fundamentos de la evaluación del sistema nervioso central. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Quedo atento para alguna pregunta en este par de minutos que nos quedan y para cualquier comentario.
Mi doctor Muchas Díaz, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Una excelente presentación realmente. No sé cómo te has dado tiempo para abreviar toda la neurosonografía en 5 minutos. Increíble. Bueno, yo sí quería hacerte una pregunta, aparte de agradecer a Minray por la gentileza de traerte con nosotros. ¿Hasta qué edad tú consigues estos planos en un bebé que llega? ¿Hasta cuántas semanas? Perfecto, entonces, gracias, mi doctor, por la presentación y por la pregunta. Estos planos se deben adquirir desde semana 18 en adelante hasta la semana 32 con un éxito muy bueno, viendo todas las estructuras. De las 32 al embarazo a término, generan más dificultad y sobre todo la fosa posterior en donde adquirir el cerebelo es más difícil. Pero hay que tratar de lograrlos. Y hay que saber que el caul del septum pellucidum es visible a partir de las 18 semanas y hasta las 37 semanas. Entonces, contestando rápidamente, entre semana 18 y 32 es muy fácil de obtenerlos. Y se pueden obtener todos. Y la adquisición por inteligencia artificial, la recomendación es que lo hagamos entre semana 20 y 30. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Lamentablemente estamos con el tiempo encima y me están llamando para decir que ya terminemos. Ha sido un gusto escucharte. Quiero agradecerte a ti por tu presencia y a Minray por traerte y por ofrecernos esto para actualizarnos. Esperemos vernos pronto, si no en Colombia será. Un gusto. Un abrazo. Hasta luego con todos. Quiero agradecerte a ti por tu presencia y a Minray por traerte y por ofrecernos esto para actualizarnos. Esperemos vernos pronto, si no en Colombia será. Un gusto. Hasta luego, gracias Perú, buen día.